Buenos días. Si os parece, vamos empezando. Bueno, la sesión de hoy es poliserositis, un reto diagnóstico. Lo primero de lo que vamos a hablar es el porqué de esta sesión. Después presentaremos una serie de casos clínicos que hemos visto aquí en el servicio, revisaremos lo que he publicado en la literatura, os contaremos la experiencia del Hospital Son Llàtzer en cuanto a poliserositis y, por último, las conclusiones. Entonces, ¿el porqué de esta sesión? Pues ya desde que soy residente me generaba muchísima inquietud el ver de forma repetida pacientes con poliserositis a los que les hacía de todo, les miraba de arriba abajo y no conseguía encontrar un diagnóstico etiológico. A la mayoría de ellos les ponía indometacina y acababan yendo bien, pero seguía sin quedarme tranquila porque no sabía qué es lo que tenían los pacientes. Entonces, además revisábamos la literatura y no encontrábamos respuesta a las preguntas que nos generaban estos pacientes. Y es por eso por lo que planteamos esta sesión y esta revisión. Os presentará Juan ahora unos casos clínicos que hemos visto en el servicio. Buenos días. Bueno, estos tres casitos clínicos que he resumido muy mucho intentan plasmar un poco lo que ha contado Inés acerca de la inquietud que generan algunos casos, ¿no? Algunos llegan a conclusiones diagnósticas más o menos firmes y otros quedan sin diagnóstico. El primer caso es una mujer de 38 años, había tenido una meningitis en la infancia y hacía unos 10 años había colocado una prótesis mamaria con fines estéticos. Entonces, la mujer consultó por un cuadro de más o menos 3-4 meses de evolución, de matización, que empezó en los pies, pero acabó afectando de forma ascendente hasta rostro. Entonces, hubo un par de ingresos en medicina interna prolongados en los que se hicieron muchas exploraciones complementarias en las que cabe destacar las siguientes. En los análisis, una ligera hipoproteinemia y hipoalbuminemia, sin evidenciar proteinuria en ninguno de los repetidos urinoanálisis, con función renal normal y sin reactante de fase aguda y con hormonas tiroideas normales. Durante el estudio también se hizo un TAC tóraco-abdominal en el que se informó como líquido en el tercer espacio, tanto subcutáneo como en forma de derrame pleural moderado, como en forma de ascitis mínima. Por este motivo se estudió el líquido pleural compatible con exudado de predominio linfocitario. Se hizo un ecocardio que fue normal, una gastroscopia en busca de datos de patología malabsortiva que lo descartaba. Se hizo una tanda de serologías que fueron negativas, salvo un citomegalovirus pasado, y finalmente la inmunología arrojó la orientación diagnóstica que finalmente se le dio, ya que se vio hipocomplementemia, unos anátítulos moderados con patrón punteado, con DNA negativos, pero con anticuerpos antifosfolípidos repetidamente positivos. Con la orientación diagnóstica se inició tratamiento con prednisona, dosis moderadas, hidroxicloroquina y calcio y vitamina D, y además se recomendó retirarse las prótesis mamarias, a lo que accedió sin ningún problema la paciente, y con esto la paciente ha mejorado con desaparición de la clínica, si bien han persistido los actos inmunológicos. Con esto la paciente fue diagnosticada de lupus y en el contexto de la prótesis mamaria. Es un síndrome que se conoce en la literatura como ASIA. El segundo caso es un varón de 56 años, sin antecedentes de interés, que ingresó también en sala de medicina interna por un cuadro subagudo de fiebre, astenia, pérdida ponderal, tos seca y dolor hipocondrio derecho. Entonces, en este ingreso también se hicieron varias exploraciones complementarias. Cabe destacar que había elevación de reactante de fase aguda en los análisis, sin leucocitosis. Se hizo una ecografía abdominal que había una hepatomegalia ligera y con el fin de estudiar este cuadro consuntivo se hizo un TAC abdominopélvico en el que se evidenció un moderado grave derrame pericárdico que era asintomático, con un derrame pleural bilateral, hepatomegalia difusa y ligera y moderada ascitis. Por ese motivo se hizo un ecocardio que evidenció signos de compromiso hemodinámico ecocardiográficos y se hizo una pericardiocentesis diagnóstica y evacuadora. El líquido era sugestivo de ser un exudado con muchos hematíes y con más o menos 50-50 linfos neutros. Un ADA alto, por tanto se hizo PT y cuantiferón que fueron negativos, así como una PCR en el líquido de tuberculosis que fue negativa y una anatomía patológica que comentaba que era un proceso inflamatorio agudo. La inmuno que se le solicitó fue negativa y también se le pidió una tanda de serologías en la que cabe destacar una fase 2 para Coxiella positivo que era sugestivo de una infección aguda por una fiebre Q. Entonces se inició tratamiento con doxiciclina y aspirina por la sospecha de pericarditis, aunque no había clínica, y en la consulta externa pues, se evidenció la resolución de cuadro clínico, radiológico, ecocardiográfico y negativización de la serología. Por lo tanto, estábamos en un caso de poliserositis secundaria a fiebre Q. Y por último, y estos son los casos que más les ha tocado a los ADA, una mujer de 46 años de edad que había tenido fiebre reumática en la juventud
Y ingresaba en medicina interna también por un cuadro de una semana de evolución de fiebre y dolor torácico pleurítico. Había sido inicialmente valorada por su médico de atención primaria, orientándose como una posible neumonía, por lo que se empezó el levofloxacino, sin mejoría y además con aparición de disnea de mínimos esfuerzos de forma progresiva hasta los mínimos esfuerzos. En las exploraciones complementarias destacaba una ligera leucocitosis con predominio neutrofílico y elevación de lactantes de fase aguda. En la radiografía de tórax, que no la he puesto por motivos tan de tiempo, se venció un derrame pleural moderado de predominio izquierdo que se pinchó y era compatible con un exudado también de predominio linfocitario, con la microbiología negativa y una anatomía patológica que comentaba un proceso inflamatorio mixto. Se hizo un tacto abdominal en el que se veía este derrame pleural bilateral, que era de predominio izquierdo, y un leve derrame pericárdico. La ecocardio fue normal, sí, con un derrame pericárdico ligero y sin datos de patología valvulopatía reumática. Un panel inmunológico completo fue negativo y también un panel serológico que, como veis en la diapositiva, muy completo, que tampoco arrojó resultados. Ante un cuadro de poliserositis idiopática se inició tratamiento con indometacina y colchicina y en consulta se repitieron durante varios meses posteriormente paneles inmunológicos y serológicos que no arrojaron nuevos resultados. Con lo cual, sí que se evidencia una resolución de serositis en la clínica y estaríamos delante de una poliserositis idiopática o de etiología desconocida. Y ahora Inés pues, nos va a comentar la revisión de la literatura que ha hecho. Bueno, lo primero es definir lo que son las poliserositis, ¿no? Por definición es la inflamación de diferentes membranas serosas al mismo tiempo. Puede ser bien en manifestación de derrame pleural, de derrame pericárdico o de ascitis. El dolor de pericarditis, el dolor de pleurítico o el dolor de la peritonitis también serían manifestaciones clínicas de la poliserositis. Por definición, si hay, por el sufijo itis, hay inflamación, por lo tanto, tendríamos que encontrar líquidos con características de exudado. He de decir que esto no queda claro en la literatura, pero bueno, la lógica nos hace pensar que el líquido tiene que cumplir criterios inflamatorios, es decir, de exudado. A nivel pleural, lo que ocurre es que hay una alteración de la membrana pleural o de sus capilares, con un aumento de la permeabilidad a las proteínas. El diagnóstico de exudado pleural, como todos sabéis, es por los criterios de Light. A nivel pericárdico, lo que ocurre es que factores locales del pericardio se alteran y hay artículos recientes que postulan que los criterios de Light en líquido pericárdico no están validados y que no se deberían de utilizar, pero son los que se utilizan en la práctica clínica habitual y son los que se recomiendan en las guías de práctica clínica publicadas recientemente de los síndromes pericárdicos. Y a nivel de ascitis, lo que ocurre a nivel del líquido peritoneal, lo que ocurre es que hay un aumento del líquido peritoneal por disminución de la reabsorción, secundaria obstrucción linfática u obstrucción vascular esplácnica, y el diagnóstico de exudado a nivel peritoneal sería por un gradiente albúmina en suero menos albúmina en líquido menor de 1,1. Un poco de historia sobre las poliserositis. Hay muchísima controversia en la literatura. Os voy a contar un poquito he intentado resumir lo que he publicado. En 1842, Rokitansky describió los primeros casos post-mortem, que fue en autopsias que se encontró datos de poliserositis en los pacientes. Fue varios años más tarde que se describió la enfermedad de Concatto, y en todo lo que he publicado sobre la enfermedad de Concatto relacionan las poliserositis siempre con tuberculosis. Y ya 10 años más tarde se describió la primera serie un poquito más amplia de 110 casos de poliserositis en los que no encontraba un diagnóstico etiológico, pero él postulaba también que la etiología eran focos de tuberculosis oculta. Varios años más tarde se describió la enfermedad de Pick, que también eran casos de poliserositis, pero en este caso se relacionaron todos con insuficiencia cardíaca. Esto no iría a favor de lo que nosotros pensamos, que es que tendrían exudado. En este caso, él relacionaba con insuficiencia cardíaca. Varios años más tarde se describió una serie de 39 casos en los que se acercan un poco más a lo que pensamos hoy en día que es la poliserositis, que hay diferentes etiologías de esta entidad, que puede ser bien por fiebre tifoidea, tosferina, malaria, fiebre reumática, artritis reumatoide, pero he de decir que en esta serie de casos no hubo confirmación histopatológica. Varios años más tarde, Harkavi lo que postulaba era que la poliserositis era secundaria a una reacción de hipersensibilidad, pero tampoco pudo demostrarlo. Y ya en 1960 se describió por primera vez la poliserositis recurrente familiar. Desde 1960 hasta ahora yo no he encontrado nada publicado, ninguna serie que analice la etiología de las poliserositis. Sí que hay casos descritos o en relación con las diferentes entidades que analizan la incidencia de poliserositis, pero no un grupo en conjunto.
Entonces, vamos a analizar un poquito cuál puede ser la etiología de las poliserositis. Por supuesto que no pongo todos los posibles diagnósticos etiológicos, pero sí los más importantes y los que aparecen de forma reiterada en la literatura. Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes, en primer lugar, siempre hay que pensar en el lupus, ¿no? En el que la serositis es un criterio clasificatorio según los criterios de Slick, y la prevalencia depende de los criterios que se utilicen para su diagnóstico, pero oscila entre un 12 y un 30%. La artritis reumatoide también hay que pensar en los casos de poliserositis, con una prevalencia en España de un 2,5%. En la enfermedad de Still del adulto, la poliserositis también aparece en un 10% de los pacientes. Y luego, dentro de las enfermedades autoinflamatorias, como he dicho antes, la fiebre mediterránea familiar o poliserositis recurrente familiar, ¿no? En el que la serositis también es un criterio diagnóstico. Dentro de las enfermedades endocrino-metabólicas, la que aparece siempre en primer lugar en la literatura es la patología endocrina autoinmune. Hay una serie descrita de 20 pacientes con endocrinopatía autoinmune en los que se ve que desarrollan 45 episodios de serositis. El hipotiroidismo también se ha relacionado más frecuentemente con trasudado que con exudado, pero también hay casos descritos de exudado y un 30 o un 75% de los hipotiroidismos no tratados desarrollan derrame pericárdico, aunque el mecanismo fisiopatológico no está claro. Dentro de las enfermedades infecciosas, la primera que nos viene a todos a la cabeza es la serositis tuberculosa. Es una forma frecuente de tuberculosis extrapulmonar, sobre todo en áreas de alta endemicidad. La prevalencia del derrame pleural tuberculoso oscila entre un 9 y un 25% dependiendo del área estudiada. Y, siempre hay que pensar también en infecciones bacterianas, aunque la manifestación en forma de poliserositis es bastante infrecuente. Hay que pensar en el neumococo, la coxiela, el Mycoplasma pneumoniae. Infecciones virales, por supuesto, todas las infecciones virales que puedan dar pericarditis pueden dar poliserositis. Y hay que pensar también en el eritrovirus, que puede dar un cuadro lupus-like. Y luego, hay que recordar que un 20% de los derrames pleurales que se consideran como idiopáticos se piensa que pueden ser de etiología viral. Dentro de las enfermedades neoplásicas, un 20% de las serositis al año se sabe que son de origen neoplásico. Y dentro de los fármacos os he puesto aquí dos, que son los que aparecen de forma reiterada en la literatura, pero por supuesto hay muchísimos más. El primero que aparece siempre en todas las revisiones es la clozapina. Se ha visto que tiene una incidencia de poliserositis de 6 casos por 100.000 pacientes año. Generalmente aparecen al comienzo del tratamiento con clozapina, pero se ha visto que hay casos incluso de hasta 9 años después del comienzo del tratamiento. Y luego los inhibidores de la tirosinquinasa, en primer lugar el dositinib, con una incidencia de derrame pleural del 7 al 35% y 29% de estos asocian derrame pericárdico. Y luego, por supuesto, la que a mí me genera bastante inquietud, que es la poliserositis idiopática, en la que no encontramos diagnóstico etiológico. Y ahora os contará Juan la experiencia. Bueno, os contaré yo primero cuál es el estudio que hemos hecho y luego Juan nos cuenta los resultados. El objetivo de nuestro estudio es conocer la etiología de los casos de poliserositis ingresados en nuestro hospital desde enero del 2003 hasta diciembre del 2014. Y los objetivos específicos son determinar las características epidemiológicas, analíticas, los tratamientos recibidos y la evolución de estos pacientes. Y es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Lo que hicimos fue solicitar al Servicio de Archivos y Documentación el número de historia clínica de todos los pacientes que se habían ido de alta en el periodo de tiempo referido con diagnóstico de poliserositis, pericarditis, derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis en el periodo que os he dicho. Incluimos en el estudio pacientes con inflamación de 2 o más serosas, que es confirmado por prueba de imagen, y al menos uno de los líquidos tenía que estar analizado y tenía que cumplir criterios de exudado. A nivel pleural y pericárdico utilizamos los criterios de Light y y en el líquido ascítico el gradiente albúmina en suero menos albúmina en líquido. No incluimos pacientes posquirúrgicos y pacientes que no tenían al menos uno de los líquidos estudiados. Y a pesar de que el dolor pleurítico, el dolor de la pericarditis y el dolor de la peritonitis son también manifestaciones clínicas de las poliserositis, por ser criterios subjetivos no los hemos incluido en este estudio. Bueno, hicimos el análisis estadístico. El estudio fue aceptado por el Comité de Ética del hospital y aquí Juan nos presenta los resultados. Bueno, tenemos que decir que todavía por motivos de tiempo no hemos podido revisar todos los pacientes. Hemos revisado en total 1.506 historias clínicas y, como comprenderéis, esto no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de nuestras flamantes residentes Lola, Nuria y Yolanda.
Y nos quedaría por completar los años 2003-2009, pero hemos revisado los más recientes, que son de 2010 a diciembre de 2014. Y cumplían criterios de inclusión 51. Esto se debe quizás a que hemos puesto unos criterios de inclusión estrictos, pero para no confundir y ser coherentes con la idea que tenemos de serositis, que es una patología inflamatoria y que solo incluiríamos exudados. En el análisis general, comentar que es una mayoría de mujeres, un 60,8%. La mediana edad es avanzada, pero vemos que el rango es amplio, desde 24 hasta 88 años, y la comorbilidad pues, también es digamos, moderada. En todas las diapositivas que voy a poner, voy a comentar que hice el análisis univariante y seguramente debido a la pequeña n no encontramos diferencias cuando analizamos los diferentes resultados por sexos o por grupos de edad, que lo definí por mayores o menos de 65 años. ¿Vale? Y en este caso no hubo diferencias en cuanto a características basales ni en cuanto a las formas de presentación clínica. Las formas de presentación clínica están reflejadas en el quesito este. El color azul son los pacientes que presentaron con afectación de pleura y pericardio, que es un 80%. En forma de derrame pleural y ascitis, un 14%, que es el color más naranjita. En gris estarían los dos casos que tuvimos de pericardio, peritoneo y ascitis, pericardio, pleura y ascitis, perdona. Y en un caso que hubo de pericardio, de derrame pericárdico y ascitis. En cuanto a los datos de laboratorio, simplemente remarcar que la mayor parte de los pacientes tenían elevación de reactante de fase aguda y leucocitosis con una media PCR de 125 y de VSG de 45. Los estudios inmunológicos fueron heterogéneos y variados, no se solicitaron evidentemente a todos los pacientes, sí que los ANA a prácticamente la mayoría, siendo positivos en un 40% y pocas veces con especificidades. Y el estudio microbiológico, pues cabe destacar que también fue muy variado y también destacaría que en varios pacientes hubo varias serologías sugestivas de infección aguda a la vez, es decir, reacciones cruzadas que luego el médico interpretó a su manera, digamos, ¿vale? Todos los estudios tiroideos fueron normales, salvo en un caso que se diagnosticó un Graves Basedow. Y tampoco encontramos diferencias en cuanto a estudios realizados, si bien existe una tendencia a la presencia de más autoanticuerpos en mujeres. Los líquidos biológicos, como hemos comentado, pues todos cumplían criterios de exudados aplicados a cada uno de ellos. En los líquidos pleurales predominaba la linfocitosis, en el líquido pericárdico predominaban los líquidos hemáticos y en el líquido ascítico también la linfocitosis. En cuanto a la anatomía patológica, casi todos arrojaron datos de inflamación específicas, si bien algunas neoplasias se pudieron diagnosticar por la anatomía patológica del líquido pleural en 3 casos, del líquido pericárdico en 2 y del líquido ascítico en 2. Todos los estudios microbiológicos fueron negativos. En cuanto a los diagnósticos, pues vemos que están repartidos, pero el que gana es la etiología desconocida en un 35%, que es el color naranja, seguido muy de cerca de las neoplasias, que fueron un 25%. Hubo 13 neoplasias y en cuanto al tipo de neoplasia cabe destacar que la mayoría fueron adenocarcinomas. Hubo 4 de pulmón, 2 gástricos, 1 de páncreas, 1 de ovario y 1 de origen desconocido. También hubo 2 linfomas y 2 neoplasias que solo se diagnosticaron por imagen, que por motivos de la evolución de la enfermedad o la edad del paciente pues no se biopsiaron. Hubo también 10 casos de infección, que es un 20%, o el color verde en el quesito. Se consideraron 3 infecciones por Coxsackie. 3 pericarditis se consideraron virales, si bien no se filió el germen, con lo cual casi se podían incluir en las de etiología desconocida. 1 se consideró que era secundaria a Epstein-Barr, un 7 megalovirus, una rickettsia y, como os he mostrado antes en el caso, un caso de fiebre Q. 9 pacientes se diagnosticaron de patología autoinmune, que es un 18%. 5 eran lupus, un síndrome de sintetasa, una enfermedad de Still del adulto, una artritis reumatoide y una enfermedad relacionada con IgG4. Y por último, hubo un caso de patología tiroidea que hemos comentado, que era un Graves Basedow. Tampoco hubo diferencias en cuanto a sexo y edad entre los diferentes diagnósticos, si bien parecía que había mayor tendencia a ver etiología desconocida en mayores de 65 años. Lo que no hemos analizado si es que en estos pacientes mayores se hicieron menos estudios por comorbilidad o por edad y se insistió menos en buscar la causa etiológica. Ya lo miraremos. En cuanto al tratamiento, el primer cuadro habla del tratamiento global. Se ve que se utiliza mucho el tratamiento antiinflamatorio. Como se piensa que es una patología inflamatoria, pues es concorde a la fisiopatología.
AINES en un 31,3% y corticoides en un 25,4%. Evidentemente, los pacientes con neoplasia, 8 de 13 se trataron con quimio más menos radio y también fue utilizada bastante la colchicina. En menos frecuencia antibióticos, inmunosupresores, hidroxicloroquina y destacar que en 11 casos no se puso ningún tratamiento. Cuando la etiología era desconocida, nos interesaba saber cómo se había tratado y, curiosamente, ninguno de estos casos que no se trataron eran de etiología desconocida. Todos los de etiología desconocida se trataron predominantemente con AINE, colchicina y corticoides. También algunos recibían antibiótico y diurético, generalmente de forma empírica. Y en cuanto a la evolución global, bueno, la curación realmente definida como resolución de la clínica de poliserositis se vio en un 66,6% con 5 casos de recidiva y hubo 11 casos de éxito relacionado, como podéis imaginar, la mayoría relacionadas con las neoplasias. Cuando desglosamos la evolución según tipo de etiología, los de etiología desconocida parece que evolucionan muy bien, 83,3% resuelven el cuadro clínico con 2 casos de recidiva y un caso de exitus relacionado. La evolución de cuando teníamos etiología era peor, pero porque incluimos aquí los pacientes con neoplasia, se curaban un 63,6% y morían en relación con el cuadro clínico 10. Y cuando de estos pacientes con etiología desconocida quitamos a los que tienen neoplasia, vemos que prácticamente todos se curan, el 95%, y ninguno fallece. Es decir, los 10 éxitos relacionados fueron pacientes con enfermedad neoplásica. ¿Y qué podemos sacar como conclusiones? Bueno, primero, pues consideramos que la poliserositis es una manifestación clínica, por lo que hemos revisado nosotros, relativamente infrecuente. ¿Y por qué remarco lo relativamente infrecuente? Hemos de recordar que hemos sido estrictos con los criterios de inclusión, que muchos pacientes con poliserositis no se pinchan líquido y probablemente pues, esté infradiagnosticado el cuadro clínico que vamos siguiendo nosotros y sea más frecuente de lo que hemos encontrado, que no obstante son 10 pacientes año aproximadamente. Este cuadro clínico está asociado a un grupo heterogéneo de etiologías y, por lo tanto, puede caer en diferentes plantas de hospitalización y el abordaje muchas veces ha de ser multidisciplinar. Es frecuente en el contexto de neoplasias y remarco las neoplasias porque el pronóstico es pobre en este contexto, aunque es lógico que un paciente que ya suelen ser estadios avanzados de la enfermedad. Otro de los fines que no hemos puesto de revisar esto era intentar ver si podíamos establecer un protocolo diagnóstico en cuanto se nos presentaron pacientes así y hemos visto que es difícil de establecer, tanto por lo heterogéneo de las etiologías como porque, por ejemplo, cuando utilizamos paneles serológicos o inmunológicos, muchas veces salen falsos positivos, reacciones cruzadas que pueden quizá desorientar más que orientar y pueden poner difícil etiquetar el diagnóstico. Muchos casos quedan sin diagnóstico, como he comentado, y muchos a pesar de establecer una amplia batería diagnóstica. La evolución, salvo en caso de neoplasia, es favorable y esto también pues, puede poner en cuestión, como siempre se ha planteado en las pericarditis, etcétera, el tener que establecer sí o sí un protocolo diagnóstico estricto. Y en cuanto al tratamiento, que es frecuente el uso de antiinflamatorios, especialmente AINE, corticoide y colchicina. Muchas gracias. Las preguntas.